Buenos días, buenas tardes. Bueno, nosotros ya es buenas Buenas tardes. tardes aquí. Son las 1:40 y 47, 1:50 ya en Texas, hoy domingo. Eh, Déjeme ver si tengo aquí volumen, no sé qué pasa con... Ajá, si tengo volumen. Bueno, Vamos a retomar Efesios capítulo 1. Estamos en el pasaje de los versículos 15 al 23. Creo que llegamos al 17 el otro día. esta carta de Efesios que estamos hablando es en cuanto a la cotidianidad en Cristo o el diario vivir, la vida diaria, ¿no? Eh, Ayer hicimos pan de jamón. Para Ujú. los que nos siguen, vamos en el Facebook, vinieron unos amigos venezolanos y vinieron a hacer pan de jamón con Esther. Bueno, Pozole. agradecemos a Dios que podemos degustar o a seguir comiendo tradición venezolana, ¿no? Otra vez, como digo, o como Esther dijo al principio, vamos a retomar. Recuerden que estamos en la epístola o la carta de Efesios. Terminamos ese tremendo pasaje que nos me gusta mucho, que es Efesios capítulo 1 al 13. La semana pasada iniciamos con la segunda parte del capítulo 1, que es 15 al 23, donde Pablo comienza con orar, ¿no? Y yo creo que hablamos hasta el versículo 17. Creo que sí. Vamos a poner ¿cómo se llama? Algunas plantillas, algunos slides para un repaso rapidísimo y esperemos no ir tan rápido, vamos a desarrollar, ver lo que Dios tiene para nosotros. Tratamos de compartir la Biblia, lo que hay en el contexto, pues también oramos, nos preparamos para saber qué es lo que Dios habla, sabe que es multicolor en el ámbito, no sé, pedagógico, en lo que estamos haciendo, porque a veces hacemos una transmisión, un en vivo muy reflexivo en cuanto a lo que estamos leyendo, a veces hacemos un poquito más técnico, a veces hablamos también de líneas de pensamiento, de teología y todo eso. Ya, perdón que me quito esto, no lo digo. Y hacemos también pues todo, llevamos ahí un poquito variado. La idea, como siempre decimos, lo principal es que usted pueda empezar a ver esta carta con nosotros, se anime y quiera profundizar también en su propia investigación. Yo creo que siempre con Esther tenemos ese pensamiento que siempre lo vemos como una mina, ¿no? Una mina de oro o de diamantes, cuando uno excava y encuentra su propio tesoro, que valga la redundancia, lo atesora más que Ujú, cuando alguien te lo da. Y ujú. eso pasa con la Biblia, cuando sí, a veces nos motivan cuando hay maestros o hay ciertas líneas de pensamientos teológicos o ciertas cátedras o ciertas predicaciones que escuchamos o nos dan al discipulado. Eso despierta nuestra hambre y nuestras ganas de profundizar más en nuestra fe, en nuestra creencia, en el conocimiento y la relación con Dios. Pero cuando uno comienza a buscar esos tesoros y a encontrarlos, uno aprecia más, ¿no? A veces me pasa que digo, mira, descubrí esto, estaba leyendo la Biblia, investigué y de repente vamos y buscamos, hacemos otra investigación un poquito más contextualizada y resulta que alguien ya escribió un libro sobre Ujú, eso y eso. Pero aunque pase eso, pues ese tesoro que yo descubrí con ujú. mis propias herramientas siempre lo veo como muy mío, Bueno, y propio. a veces hay cosas también que uno escucha de otro y uno lo lee y uno como que lo entiende, pero después un día estás leyendo y como que de repente lo entendiste mejor, Ajá. como que algo en tu cabeza hace clic y entra ese engranaje en lugar. Y también Y la cap- eso ayuda sí, mucho a recordar la cosa y te lo hace tuyo, personal. ajá. Entonces, yo creo que hace más impacto en tu vida cuando es así. Y ahí tiene que ver mucho las dos cosas que siempre hablamos, la aplicación bíblica y la verdad bíblica. La verdad bíblica nunca va a cambiar. El contexto y la cuestión eh, bíblica siempre va a estar ahí. No sé si apagué mi micrófono, creo que no, pero siempre va a estar ahí. Eso no va a cambiar, pero la aplicación o la necesidad que tenemos a veces del alimento bíblico, a veces cuando leemos la Biblia, como tú estás diciendo, de acuerdo a las circunstancias que estamos pasando, a veces sin duda Dios usa esa palabra con el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros, que ese es su ministerio, nos lo redarguye y nos exhorta, nos anima
a poder hacer esa aplicación a la vida. A veces caemos en el error que como esto me sirvió en esta circunstancia, lo queremos volver casi algo canónico y aplicárselo a muchas personas, pero hay que tener cuidado con eso. No estoy diciendo que las aplicaciones bíblicas son malas. Lo que estoy diciendo es que es increíble cómo trabaja el Espíritu Santo y la misma palabra de Dios, que es viva y eficaz en nuestras vidas, de acuerdo a las circunstancias. Su verdad bíblica nunca va a cambiar. La verdad es la verdad. Pero la aplicación y la necesidad que Mm. tenemos, pues Dios siempre va a estar ahí dándonos animándonos con esa palabra. Bueno, Efesios capítulo 1 versículo... ¿no? 17. Sí, 17, pero 15, el 17, ahí sabemos, vuelvo a poner las plantillas, se divide en dos partes, Yo estoy ¿no? viendo el micrófono. Sí, el micrófono está bien, disculpe que tengo ahí. eh, ¿Cómo se llama? Mi posición en Cristo, que es los primeros capítulos, 1 al 3, 4 al 6, mi cotidianidad o mi práctica, lo pragmático, cómo debo vivir mi vida cristiana, ¿no? Versículo 15, ya leímos en voz alta la semana pasada, pueden también leer ahí el pasaje, desde del versículo 15 al 23, o si tienen ahí sus Biblias abiertas, pues pueden ir repasando con nosotros. Y algo que decíamos la semana pasada, yo creo que quedó ahí bien, que es un ejemplo de oración en favor a los santos. Pablo realmente está hablando, ¿no? Y ahí retábamos la semana pasada con esas preguntas. Observar esta oración de Pablo, palabras nuevas, palabras que ya entendemos, hacer algo más profundo. Y obviamente este es un ejemplo excelente de la oración y hablábamos de que vimos ahí la motivación del discurso, vimos también lo que escuchó, la fe, el amor y el ejercicio. Para más o menos entender un poquito eso, si quiere, leemos ahí el pasaje, el versículo 15 al 17, por lo menos este era ya, este es Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Muy bien, gracias Esther. Y ahí lo recuerdo la semana pasada decíamos, y podemos ver en el pasaje también, si estás con nosotros ahí en lo que es la trayectoria que traemos del estudio de Efesios, es que Dios tenía un plan, ¿no? Dios el Padre hizo el plan o creó el plan, el Hijo lo consumó, lo hizo posible y el Espíritu Santo, que es nuestro sello, nuestra garantía, tiene un plan. El propósito muchas veces nos confundimos y especialmente cuando vemos este pasaje lo aplicamos directamente a la salvación. Es que Dios tenía un plan para salvarnos. Pero cuando ves este pasaje y cuando lees esta carta, el contexto de la carta, especialmente a quien Pablo escribió, es directamente a los santos y fieles. Está hablando de A que los personas cristianos. creyentes. Ahora, cuando vemos esas promesas de los primeros versículos y entendemos que Pablo le está recordando todo el plan que Dios hizo para salvarle, pero no queda hasta ahí el plan. A veces pasamos toda una vida cristiana descubriendo o ganando la salvación cuando la salvación no se gana, sino que es por medio de Cristo, en Cristo, para nosotros, pero para Cristo, porque da un propósito, Ujú. ¿no? Y hemos ya hablado de esto, puedes ver los otros videos y recordar ahí lo que hemos estudiado en cuanto a eso. Pero el plan va más allá de solamente un destino. Que la gente a veces dice, bueno, es que la Biblia dice que somos pecadores, vamos camino al infierno. Debemos entender que Cristo murió por nosotros y ahora vamos al cielo. Ese es el primer paso. Jesús pagó en la cruz el precio que nosotros debíamos pagar para ofrecernos una salvación gratuita que en la práctica es gratuita porque Jesús ya pagó el precio. Pero obviamente esa salvación tenía un precio. Ya hemos hablado de eso un montón de veces. ¿Por qué soy tan enfático y repito tanto eso? Porque hoy en día hemos comenzado a entender o a predicar un evangelio diferente, un evangelio que se basa más en buenas obras o en méritos propios o en lo que voy a ganar por ser cristiano, la salvación, las bendiciones, la prosperidad, y a veces erramos, porque la salvación depende de el que pagó el precio, que es Cristo. Y si yo pongo mi fe en Cristo, ¿no? Entonces, entendiendo que el contexto de la carta es a creyentes,
Si tú no eres creyente, no eres evangélico y estás leyendo esto, no estoy diciendo que no es para ti, escucha y escucha, escucha lo importante. Lo importante es saber que Cristo murió por nosotros y nos ofrece una salvación. Eso estamos claros ahí. Se escuchan ruidos de fondo, son nuestras hijas que, bueno, Los nuestros perros, perros. Echona y Samba, que están allá, nunca salen en pantalla porque, bueno, entonces pensando en eso, cuando Pablo termina de escribirle eso a los creyentes de Asia Menor, de la iglesia en Éfeso, a nosotros mismos, porque esto es trasciende para nosotros, pues fue canonizado la palabra de Dios y eso trasciende y es aplicable sin duda a nosotros. Pablo comienza diciéndonos por esta causa, por el propósito que Dios tiene, que no es solamente ser salvo, Ujú. sino porque que Dios quiere que vivamos, que desarrollemos la vida cristiana, el diario vivir, tomarse un café conmigo. Cuando digo tomarse un café contigo, no estoy diciendo de que El orando y convivio, el todo, sino un convivir. convivio, ¿no? Sí, cuando De, te sientas con tu esposo, con tus padres, con tus amigos, a solo. tomarse un café, el propósito es charlar. ¿De qué? De cualquier cosa de la vida. A Y, veces es una cita porque quieren hablar de algo y a mm, veces es solamente algo casual y eso quiere Dios con nosotros. pero me encanta porque dentro de ese plan tan elaborado que Dios hizo, y depende de Dios, y la garantía es Dios o el Espíritu Santo mismo, Dios nos dice, hay un elemento importante en la cotidianidad de la vida y nos da este ejemplo de oración, ¿no? Y es Pablo intercediendo, ¿no? Obviamente Pablo dice, ya escuché de ustedes, tienen una buena fe, un buen fundamento. Cuando hablamos de fe, no estamos quitando la parte mística de la fe, pero cuando hablamos de fe estamos hablando de lo que creemos nosotros. Eso es una buena pregunta hacernos a nosotros mismos. ¿Qué creo, qué creo yo de la Biblia? Muchas veces el creyente, lamentablemente, queda siempre en que yo creo que el pastor dijo, o que el maestro bíblico dijo, o que me dijeron, o que el predicador en YouTube es muy famoso hoy en día. Y no estoy en contra ni del pastor, ni del maestro, ni del youtuber, o como quiera llamarse, el predicador en YouTube. Lo que estoy diciendo es que debemos construir la fe y Dios nos da la Biblia para que construyamos nuestra fe en el fundamento real. La autoridad máxima no es esa persona o ese video, Ah, sino la Biblia, la palabra de Dios. y cuando estamos, Entonces necesitamos entender qué dice la autoridad máxima, la Y, Biblia. y cuando hablamos de la Biblia, que es la autoridad máxima, no estamos hablando de ese libro, porque también pues, puede volver un tecnicismo de que, bueno, de qué rollo, cómo fue traducido, quién la inventó, quién la canonizó. Estamos hablando de sí, de esa palabra de Dios, pero que el fundamento es Cristo mismo, ¿no? Ujú. Primera de Corintios 3:11, porque no podemos poner otro fundamento el cual ya está puesto, que es Cristo mismo. Efesios capítulo 2:20, si no estoy equivocado, dice, porque el fundamento de los apóstoles, Jesucristo. Entonces Jesucristo, y cuando hablamos de la palabra de Dios, pues la palabra de Dios es viva y eficaz porque es el verbo encarnado. Bueno, el verbo encarnado obviamente es Cristo, no quiero poner ese libro que es Dios mismo, pero es su palabra, su esencia inspirada. Entonces, conocer y profundizar en ese libro y entender qué es mi fe, qué es mi convicción, eso se vuelve tu fundamento, tu convicción, qué creo en Cristo, ¿no? Y a veces eso nos ayuda a responder esas grandes preguntas o esos grandes problemas en nuestra cabeza de ética, de cómo vivo mi vida, mundo entonces, ¿no? Me tatúo o no me tatúo, bailo o no bailo, tomo o no tomo, me drogo o no me drogo, fumo cigarrillos sí o no, porque en la Biblia no hay parámetros ahí que la Biblia diga, no hay mandamientos en la Biblia que digan no fumes, no tomes, no bailes, no, no. Hay cosas, hay cosas que son indiscutibles, que no son grises, como no asesines, ama a tu esposa, sé fiel, cuida a tus hijos, respeta a tus padres, honra a Dios, no mientas, Ujú. cosas que son ahí pues que No están adores a otros blanco y negro, dioses. o no adores a otros dioses, eh, esas cosas importantes. Ahora, Pablo escuchó de la fe de estos creyentes y Pablo le dice, ahora, y Pablo comienza una oración y me gusta porque Pablo implícitamente, no sé si es la palabra que está correctamente, dice en el plan del Señor una herramienta importante es la oración. Obviamente no vamos a leer en este pasaje que dice, mira, y oren, pero Pablo dice, Ajá. yo oro por ustedes. Y me gusta hacer esta aplicación o llevarlo a este punto porque yo lo que pienso es importante la oración en mi vida cotidiana. El plan de Dios
para que pueda ser efectivo en nuestra vida, es muy importante la oración. Y cuando hablamos de la oración, no estamos hablando de un mero ejercicio. Muchas personas, está bien tener un sitio para orar, ¿no? Hay una película que fue O bastante cuarto de famosa, El oración. Cuarto de Oración, Ujú. ¿no? O la película es War Room, o un cuarto de guerra, y la Ah, persona sí. oraba ahí y se hacen grandes batallas y se ganan grandes batallas espirituales que se ven en lo físico, en el plano físico, como Dios, ¿cómo se llama? Transforma vidas, como Dios construye hogares por medio de la oración. Pero, Voy a cerrar la puerta un momento. ok, pero la oración también es una cuestión viva, es una herramienta para que tú puedas ir desarrollando tu conocimiento con Cristo, tu relación con Cristo, que se pueda volver más íntimo, más vivo, más real, y no solamente tener una relación plástica o una oración simplemente hay mucha gente que ora en la iglesia y se transforma orando en la iglesia. O a veces estás solo y cuando se habla de orar es como que, bueno, me quito todo y Señor, ahora sí estoy limpio. Hay que tener reverencia, hay que amar a Dios, hay que respetarlo. Pero no seamos tontos, Dios no nos engaña. No es que entramos a nuestro cuarto o nos arrodillamos y ya Dios nos ve diferente. Dios nos ve Mm, como somos y la oración me encanta porque dice que podemos orar en todo lugar y en todo momento y tenemos acceso directo a Dios. Obviamente la oración es un elemento importante en la vida cotidiana nuestra. ¿Cuántas veces oras al día, Esther? ush, un montón. Un montón. Ayer hablábamos, conversábamos con alguien y digo, Clásico oraciones cotufa o como palurita maíz, que por aquí, por allá, ajá, momento corto, no tiene que ser muy largo, así. y, Yo oro más así, yo creo. y no es espiritualizar tu vida, sino que es mostrar tu dependencia en Dios. Es como, bueno, darte cuenta que es tu compañero, está ahí contigo todo el tiempo. Entonces, en cualquier momento puedes decirle algo Ajá. Ahora, e incluirlo también en tu vida cotidiana. ajá. Y eso me gusta mucho porque es parte de eso, Ujú. ¿no? Dios está ahí contigo, como tú dices. Que Y, está ahí, pero es como reconocer que está ahí. y es una herramienta que Dios dice. Bueno, Sí. ahí yo creo que es una buena aplicación como estamos comenzando, pero seguir pensando en que Pablo está orando. Ahora hablamos un poquito de lo que es esa oración. Dice, oh, ya el tema prácticamente es un ejemplo excelente de la oración en favor a los santos. Obviamente Pablo intercede por los santos. Si hablamos, si queremos abrir un tema, y me encanta porque aquí el tema es bastante de la oración, aunque el contenido de la oración que Pablo dice en Efesios es importantísimo, se puede analizar cada frase que este es un pasaje que se puede analizar como un ejemplo de la oración y ver las partes en cómo Pablo desarrolla su Ujú, oración y también se puede analizar en el contenido de la oración ujú. y qué es lo que Pablo está pidiendo por esas personas y es un tema a veces profundo. Yo Y sé que, también se puede profundizar, hay un montón de elementos de teología exacto, sistemática aquí. ajá, eso es un elemento profundo si lo vemos de un punto de vista sistemático, teológico, obviamente, ¿no? Y ahí hay que tener cuidado porque muchas veces cuando hablamos, cuando pensamos teología sistemática, lo que yo creo y casi el dogma que aprendí de la denominación que soy y afecta mucho. Y a veces yo veo que aún personas que crecieron en el catolicismo y fueron muy fieles en el catolicismo y después se convierten a Cristo o conocen a Cristo como Salvador, ese ritualismo, ese dogma les afecta porque pues Ujú. están en esa proceso, ¿no? Y también pasa con los testigos de Jehová, con los judíos, con los musulmanes, Bueno, hay muchos con bautistas cristianos, radicales. muchos bautistas o de diferentes denominaciones, luteranos, presbiterianos, todo, que es difícil ver la Biblia y los pasajes que lees sin ese prejuicio que ya te enseñaron. O sea, entonces a veces como que te encasillas en interpretar o entender el pasaje de esta manera y a veces necesitas un poquito de ayuda para como romper eso y darte cuenta que está diciendo el pasaje en sí y después comparar todas las cosas que yo aprendí ya, que de eso está bien y que no.
que se dice fácil, Porque no pero importa qué denominación eres, hay cosas que no están bien en lo que sí. crees y hay cosas que están bien. Y ahí nos estamos Entonces, incluyendo nosotros mismos, a veces nos detenemos, porque es fácil decir, ujú, eh, me decía mi profesor de la hermenéutica, decía, necesitamos quitarnos la mochila dogmática ajá, que de prejuicios que tenemos para poder tener una interpretación sana de la Biblia. Yo decía, pero es imposible, eso es como que, eso es también como cuando yo digo, ponte en los zapatos de la persona. ujú, Aún poniéndote en los zapatos de esa persona para entender sus circunstancias, todavía es tu traes tú, sí. perspectiva de cómo ves eso, Ujú. ¿no? Entonces, el actitud sana para tener, la que tratamos de tener es, yo creo que lo que yo entiendo de la palabra, de lo que yo creo, está bien, pero yo estoy abierta a escuchar y a indagar y comparar mejor con la Biblia para ver si quizás en algo estoy errado. Si no tiene esa actitud, se va a encerrar y no va a crecer. Sí, pero algo interesante de este pasaje que estamos viendo, como este 3, del 17 al 23, ya Pablo aclaró, mira, por esta causa voy a orar. Escuché de ustedes, tienen buena fe, buen amor, y voy a orar de esta manera. Lo que me encanta de esta frase es que no es una oración al limbo. Es una buena oración estructurada, es una buena intercesión por los hermanos, pero Pablo lo que está diciendo es, esto es un elemento más para enriquecer ese plan que ya Dios nos ha dado, el que ya Dios nos mostró en Efesios capítulo 1 3 al 14, en el que el Padre antes de la fundación del mundo pensó en ustedes y les predestinó un destino, no solamente que van al cielo cuando se ponen su fe en Cristo, sino que de esta manera pueden vivir y va a ser mejor, va a ser más próspero en cuanto a una, ¿cómo se llama? A un desarrollo humano y espiritual. Y también tienen que tener la seguridad, porque no es que tienen que pagar una deuda, la deuda ya está paga. El que tenemos redención por su sangre, ya Cristo dio su sangre de pago y ya fueron perdonados, ya fueron adoptados. De hecho, ya yo le di sabiduría e inteligencia espiritual. Y hay un gran reto que es entender el misterio de mi voluntad, hablando de ese misterio que es la iglesia, ¿no? Que en el Antiguo Testamento los profetas no entendieron el plan que Dios tenía con la iglesia, sino que especialmente el pueblo de Israel decía, Dios tiene un pacto con nosotros, él va a venir como rey y nos va, y eso yo creo que fue una gran contradicción cuando Cristo vino, que los judíos estaban esperando un Mesías caudillo, real, comandante, Ujú, rey, y Jesús nació en un pesebre, ujú, porque el problema humano y el mismo problema de Israel, más que todo el problema político que había en ese entonces, porque recuerden que en ese primer siglo, hablando de la era antes, después de Cristo o después de Cristo, ujú, estaba la bota de Roma mandando, el ejército, el que conquistaba, esclavizaba y ponía sus reglas. Y dijeron, cuando venga el Mesías, va a venir, va a tumbar todo eso. Y Cristo vino y dijo, el problema no es Roma, y no estoy hablando de la iglesia romana ahorita, el problema no es Roma, el imperio, el problema no son los persas, el problema no son los griegos, el problema es el pecado del hombre en su corazón y en su vida ujú. que ha destruido. Sin embargo, Y aplica hoy día eso y también. aplica hoy en día, ¿no? Hoy en día a lo mejor, qué sé yo, ahorita en Estados Unidos se ve mucho, especialmente en el pueblo latino, en la cuestión de la persecución, porque no, bueno, también si estás ilegal, y estas cuestiones, y qué vamos a hacer, y yo entiendo. Hay que ponerse en los zapatos para dar opiniones políticas y de condiciones, pero dentro de todo eso, si tú escuchas eso, esto, a lo mejor dices, ¿de qué me sirve esto? Si yo no puedo y es difícil, si no tengo que comer, tengo que trabajar, tengo miedo que me arresten, qué sé yo. Dios te dice, tengo un plan que es mucho más importante eso. Porque si morimos sin Cristo en nuestro corazón, la paga del pecado es la muerte y el destino final es el infierno. Ahora me encanta porque ya Cristo pagó por eso y aquel que acepta a Cristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo y Dios nos dice, pero el plan no es solamente ser un evangélico ahí, sino vamos a vivir, vamos a desarrollar esa vida cristiana. Y Pablo entendiendo que parte de lo que tendemos para desarrollar esa vida cristiana es la intercesión de unos por otros. Pablo intercede por los santos aquí, ¿no? El contenido del curso dice, la oración es dirigida a la persona correcta. Y me encanta aquí De la porque de Trinidad. la Trinidad, ¿no? Ya sabemos que está la Trinidad presente en este pasaje que ya hemos explicado. Ujú, Padre,
Padre creador del plan, Jesucristo consumador del plan, Espíritu Santo garantía. Pero aquí cuando Pablo ora, Pablo no ora a un pastor, a unos santos, a una iglesia, ni siquiera ora a Cristo o al Espíritu Santo. Pablo ora a la persona correcta. Y esto me encanta porque Pablo implícitamente nos está enseñando, creyentes, mundo y Esther, cuando oren, oren al Padre. Ujú. El Padre es quien os otorga estas bendiciones en Cristo. Bueno, y Cristo murió para reconciliarnos Ajá. con Dios Trinidad, pero con Dios Padre. Y la semana Esa pasada, es la y la semana expresión. pasada, disculpa, y la semana pasada hacíamos ese repaso donde veíamos ese pronombre, ¿no? En él, por él, en Ujú, Cristo, para Cristo. sí. Y eso es increíble, pues, ¿no? Entonces, la oración es dirigida al Padre. Dice, os dé, versículo 17. 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Ajá, el Padre de Gloria, os os dé dé. espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y hoy, no sé si entramos en la otra cuestión, pero por lo menos ahí, desglosando la oración, esta frase, eso me encanta, ¿no? Ahí si quieres podemos proyectar también lo que es la Biblia. El versículo que usted leía era el 17. 17 y esta parte, ahí en azul aparece en su pantalla, dice, el Padre de Gloria os dé. Esa expresión es la intercesión. Pablo va directo al Padre preguntándole y diciéndole y rogándoles, papá, no Abba Padre, Dios Padre, dale a estos creyentes nuevos o a estos creyentes regulares o a esta iglesia que está creciendo, a nosotros, o nosotros si oramos por un hermano, es bueno pedir esto. Ahora, otro análisis que podemos decir es que pidió, que eso es importante, pero es importante decir, importante que también es la construcción de la oración, ¿no? Pero ¿qué pide Pablo? Pues espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ese de Él, ¿quién es? Pero ese dice, otra vez como digo, os dé espíritu de sabiduría. Y yo me preguntaba el otro día, es interesante porque en el versículo 8 Pablo está diciendo, bueno, el versículo dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia que Y hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ujú. Y yo digo, si ya por méritos de Cristo tenemos toda sabiduría e inteligencia, pero aquí sinceramente Pablo está diciendo, bueno, ya tienes la sabiduría y la inteligencia, pero ahora yo ruego para que el espíritu de sabiduría, ese Espíritu Santo que está en ti, o que Dios te pone el entendimiento, ¿no? No sé, mi manera pedagógica de aprender, si a mí me dicen, el otro día escuchaba un discurso eh, de este tipo que es matemático y él le decía a, a los niños, hablaba de la pedagogía de los niños, le decía, si tú le dices a un niño una manzana más dos manzanas más otra manzana son dos, no recuerdo muy bien, pero va así, y el niño le dice, bueno, pero una manzana, ¿qué es una manzana? Una fruta. Entonces, una manzana más dos manzanas son dos manzanas, dos frutas. Y después le preguntaba, y dice, y ese niño después el otro día le preguntaba, ¿cuánto es una naranja más otra naranja? Y el niño como que, "Eh, no entiendo. Bueno, son frutas, ¿no? Y no, son dos. Pero el profesor le estaba enseñando la teoría matemática o el sistema matemático. Sinceramente, una unidad más otra unidad son dos. Pero como el primer día le dijo una manzana y una manzana, eso es fruta. Y otra manzana más otra, o una manzana para una naranja, el niño lo que pensó fue, ah, son frutas. La respuesta es, son frutas. El profesor decía, no es una mala respuesta, pero lo que yo le trataba de enseñar era la cuestión. Entonces, ¿por qué digo esto? Ahora suena Pero un muy niño es más gracioso. artístico que matemático, ¿verdad? Bueno, más concretos Sí. que abstractos, porque lo que le estaba enseñando era lo abstracto de la fórmula matemática, pero el niño entendió lo concreto de una fruta más una fruta. Bueno, en este caso son dos frutas, ¿no? Pero le estaba entendiendo, bueno, es que si tienes una manzana y tienes una naranja, ¿cuántas frutas tienes? Uno y uno. No entendió Sí, todavía que eran dos. algo así. Algo así, Pero, pero. ¿y por qué hago eso? Porque a veces nosotros leemos la Biblia, tenemos el conocimiento, pero no tenemos la sabiduría
de cómo poder aplicar o expresar eso en nuestra vida o en nuestro diario vivir. Y esto es lo que Pablo está pidiendo aquí. Dice, os dé espíritu de sabiduría y de revelación del conocimiento en de el Él, en el conocimiento. conocimiento, perdón, O sea, de que Él. puedas tener sabiduría y que se te puede revelar, abrir el entendimiento en cuanto al conocimiento de Dios. Y por lo menos, esto es opinión personal, y yo creo que más o menos así. Y lo que yo pienso es que Pablo entendía que para el creyente a veces caemos en el error, lo que yo decía hace rato, que es una aplicación bíblica que en mi condición y en mis circunstancias me sirvió a mí, lo dogmatizamos y después queremos que todo el mundo lo viva así como yo lo estoy viviendo, sin entender a veces que eso me lleva a volverme fariseico y empiezo a quebrantar otras verdades que son más importantes. Por lo menos yo daba el ejemplo, yo me fui de mi casa a los 15 años, yo me sentí corrido, mi mamá no me corrió, pero yo me sentí corrido, yo era orgulloso, me discutimos, yo no te necesito, me fui, Dios abrió las puertas ahí en el Instituto Bíblico cuando yo fui, los primeros 3 meses, Dios trabajó en mi corazón, en el año 96, con 16 años, me dieron la oportunidad de entrar en Palabra de Vida ahí en Santa Rosa de Bucata. Andrés Acosta, su esposa, los profesores. Yo estudié 2 años. Eso Dios lo usó para transformar mi vida. Y un día un padre me dijo, ay mundo, yo escuché que tú te fuiste de casa, mi hijo está rebelde, lo corro. Y yo pude haber dicho, ay Dios, yo me fui de casa y Dios me transformó mi vida. Pero eso aplicó a mi vida, en mis circunstancias y por mi carácter. A lo mejor necesitaba un trato más fuerte. Pero cada vez que yo veo eso, yo lo que le digo a los padres, no, hijo necesitas más de ti, de vos. Tú necesitas trabajar más en tu hijo, necesitas preguntarle a Dios en qué yo estoy fallando, cómo puedo ayudar a mi hijo a que entienda que sí lo amo y que lo que está haciendo es incorrecto. Es un trabajo más difícil, pero es depende del carácter también. Y bueno, los padres yo creo que deberían conocer mejor a sus hijos en cómo hacer eso. Pero entiende lo que estoy diciendo, ¿no? No como a mí me sirvió esta aplicación de mano dura. Ah, eso es lo que deben hacer con todos los niños o todos los adolescentes. Cuidado, porque la Biblia dice, no irás a vuestros hijos, no iráis a vuestros hijos. Y a eso es lo que se refiere. Un joven adolescente o un joven ya es una persona que Si no provoquéis a ira. no provoque a ir a vuestros hijos, ya no está que si lo estás fastidiando, fastidiando, a veces se van de casa rebelde y a veces, como ese hijo pródigo, termina comiendo. En mi caso, gracias a Dios, no comí con los cochinos. Crecí en las cosas de Dios y Dios transformó mi vida. Sí, no provocarles a ira no habla de que no lo hagas molestar. Eso es imposible, sí. Vas a disciplinar. Habla de no lastimar su espíritu. Bueno, o otras palabras, no irritarlo Quebrantar. hasta el punto que no haya un punto de vuelta y que se vuelva rebelde, ¿no? O sea, hay que entenderlo también. No solamente viene a tu hijo con disciplina, sino con amor. Pero Si él explica, sabe que tú lo amas, te va a perdonar las disciplinas que lo hacen molestar eventualmente. Pero si solamente es disciplina y no hay relación, no hay amor, sí, eso otra vez para va a entrar dañar. ahí al tema, decimos todo eso para explicar de qué creo que es la razón que Pablo pide espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que conozcamos a Cristo como es realmente, ¿no? A veces tenemos un entendimiento de Cristo como esa, yo sé que a veces uso un montón de ejemplos, pero como ese video de One Time Line, que las One personas time blind. Ok, las personas estaban ahí hablando, ¡epa! Esther, sí, chévere, y riéndose, y de repente venía el actor que hacía de Cristo, y cuando vieron a Cristo que se acercaba, oh Lord, thank you, amén, y Jesús, el que hacía el papel de Jesús le decía, hey, hey chicos, sigan Siguen hablando, charlando, echemos una inclúyeme en la broma, broma. Yo quiero y la saber gente, oh no, no, de Lord, qué se oh, ríen. amén, Dios te salve, que no sé qué, y al final del video Jesús decía, bueno, si eso es lo que ustedes quieren, y dejaba de hablar con ellos. A veces malentendemos a Jesús y pensamos que Jesús solo quiere que estemos amén, amén, amazing grace, alabando y no desarrollamos una vida real, una relación sincera con Dios. Y somos tontos porque no podemos engañar a Dios. Dice el salmista, si voy al Seol, allí estás tú. Si voy a la montaña más alta, allí estás tú. Es una cosa que me impresiona y me da miedo porque no podemos esconder de Dios. En el otro lado de esa, de ese sketch es también, no, Cristo está ahí todo el tiempo, no solamente cuando estás Ajá. orando
o alabando. Está Sí. ahí todo el tiempo. Que tú quieras ignorar o pensar que no está, que no te ve, ahí está. Entender esa relación, ¿no? Como el poema ese que dice que iba acá en el camino y cuando la cuestión fue más, iba en el camino contigo y ahí hago una, cuando iban en el camino contigo iban dos, cuatro pares de huellas y cuando la cosa se puso más difícil solo vi una. O sea, Cristo me abandonaste. Y el Ujú. poema lo que dice es que cuando viste dos huellas, yo te estaba cargando. Eran mis huellas, yo Eran te mis huellas, yo cargaba. te cargaba. Y a veces pensamos, es que, y a lo mejor un ejemplo bíblico para eso, ¿no? Eh, Daniel en el foso de los leones. A veces nos sentimos en el foso de los leones. Ahora, pero para Daniel funcionó que oró y Dios vino y lo protege. Dios no siempre viene a protegernos. Eso es una falacia, eso es una mentira. Cuando oramos y dependemos de Dios, a veces Dios no hizo milagrosamente que Daniel se fuera del foso de los leones. Pasó toda la noche con los leones. El otro día cuando vino y no se lo comieron, lo sacaron. La Biblia cuenta que cuando el rey metió a los otros que lo habían inculpado, los leones no dejaron ni que tocaran el suelo cuando ya habían destrozado sus cuerpos, o sea que estaban hambrientos. Imagínate esa noche pasando, oliendo al león, escuchándolo roncar. A lo mejor no, este tipo fue la vigilia más, más Sí, increíble. yo creo que no durmió. Pero a veces la gente no, a veces que le creemos, y no estoy hablando mal de la cuestión de los velleteos, de los vegetales, que es el pepino, y dice, sí, comimos pizza. Mm. No, hay una historia real ahí de Daniel con los leones sufriendo por ser fiel en las cosas de Dios. Entonces, me encanta porque Pablo dice, da luz y sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Porque cuando conocemos más a Cristo, sabemos entender. Ok, continuamos. Me gusta mucho esa parte. Después dice, la oración al Padre tiene un propósito. Dice, alumbrando los ojos de Ese vuestro para está al comienzo entendimiento. de 17. No, Ah, estoy hablando después. del 18. Sí, 18. Dice, Ok. en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Para. Me gusta esa frase, alumbrando eh, los ojos de vuestro entendimiento. ¿No? Y ahí pues Siento que explica muy bien, porque como que tiene los ojos abiertos, pero como que ajá. ayudarte a ver mejor, como alguien que necesita lentes y Bueno, está viendo y ve un poco borroso, pero sí lo ve, pero después se pone los lentes y wow, ahora sí veo claro. Bueno, y podemos hacerlo muy práctico. Si apagas la luz que Mm, alumbra, a lo ujú. mejor vas a ver este envío Está como que, a Esther Sola y yo voy a estar ay, ensombrecido, ¿no? sí, Estoy ahí, o entra, lo que Esther dice, entras en un cuarto oscuro y cuando prendes la luz, wow, puedes ver puedes un ver. montón de cosas. Y eso es lo que está diciendo eso, ¿no? El conocimiento no es alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Y eso me encanta, cuando de verdad mis ojos ven a Cristo como es. Ujú. Te das cuenta, pueden decir ustedes que estoy haciendo demagogia una falacia, pero te das cuenta que puedes decirle al Señor, hey Señor, vamos a ver un partido de fútbol, sanamente. Pasa otra cosa también, que esto sería como una aplicación. Pero cuando hablas de eso, de encender la luz en una habitación oscura, no sé si alguna vez has intentado limpiar la mesa o algo y no está prendida la luz. Mm, O hasta los platos. Tenemos esa luz arriba de- el fregadero de del la plata. fregadero del lavaplato por una razón. Y a veces yo estoy lavando platos y lo paso acá y después lo voy dejando secar y cuando los voy a guardar me doy cuenta que está sucio porque no prendí la luz, entonces no podía ver que estaba sucio. Eso pasa mucho. O cuando yo vengo en la Entonces noche, hay que prender la luz para darte cuenta de lo que está mm, sucio y lo que necesita limpiar. No solamente ver mejor las cosas, sino ver qué hay que cambiar. o cuando yo vengo en la noche y tú estás roncando, yo prendo la luz, ah, no es un tigre, es Esther. Yo no estoy roncando acá. Ese eres tú. Pero eso es interesante, ¿no? Alumbra, Ujú. porque sí, podemos desarrollar nuestros sentidos y a lo mejor podemos percibir que alguien nos está viendo, que alguien está con nosotros en el cuarto, pero cuando hay luz, y me encanta eso porque Jesús es luz. Y aquí estamos hablando de una aplicación y esto para ayudar a entender que siempre hablamos la verdad bíblica y la aplicación. Bueno, esta es una aplicación. Ahora la verdad bíblica dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento
¿Para qué? Entonces aquí Ajá. vamos a ver para qué realmente está hablando el pasaje. Y en esa oración, Pablo no solamente hace una petición, sino que pide un propósito Ujú. para esa aplicación, ¿no? O para eso que está diciendo, para, Para ahí que sepáis, para que este es sepáis, el versículo 18, ajá, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. hasta ahí. Saints. Ese pasaje es impresionante ahí, Esther, porque, ¿cómo se llama? Eh, vemos, ¿no? En el ejemplo de la oración, además de que Pablo intercede, Pablo pide de una manera objetiva e inteligente para que te entiendan, o quiero que te entiendan y que te conozcan, pero para que puedan hacer esto. Y aquí en el pasaje bíblico, algo que me encanta, mira, o que me gusta mucho, dice, para que sepáis cuál es la esperanza a la que os ha A llamado, que Él a la que os ha ha llamado. llamado. Sí. Hay un dicho, ¿no? La esperanza es lo último que se pierde. Y ese dicho, ese es un adagio, eso no es Mm, bíblico. Cuando hablamos de la esperanza es lo último que se pierde, tú lo puedes aplicar a todo. El sueldo me va a alcanzar hasta el final del mes, me van a dar el crédito, mi mamá puede salvarse del cáncer, mm. podemos ser padres, no me va a pasar nada, el país se va a arreglar. A lo mejor no tengo que abandonar a mi familia e ir a otro lugar para poder trabajar y darle de comer. Y está esa esperanza. Y Ujú. a veces nos animamos con la esperanza, es lo último que se pierde. Pero cuando esa esperanza está basada en un supuesto o en personas, a veces se rompe. A veces es inexistente, a veces es una esperanza muy abstracta porque está en nosotros y es real en nosotros, pero cuando queremos tocar, es, es vacío, es vanidad. Pero me encanta aquí porque Pablo dice, para que ustedes sepan qué es la esperanza a la que los ha llamado. Y eso me hace pensar en Primera de Pedro 1:3, que fuimos renacidos para una esperanza viva. Y se refiere a ese Cristo que es real, que no es mentira. ¿No? Green en uno de sus cantos decía, estamos parados en la tierra, que es una de las cuestiones más firmes, pero cuando las placas tectónicas se mueven y provocan un sismo, un terremoto, la tierra se mueve como que si fuera agua y nuestra firmeza se rompe, pero Jesucristo es la roca, Él no falla. Y eso es lo que Pablo está diciendo, para que ustedes puedan entender que esta esperanza no es vacía. Y refiriéndome a Pedro otra vez, Pedro dice que nosotros fuimos llamados a una esperanza inmarcesible, incorruptible, que no se, que no se corrompe, que es eterna, ¿no? Eso me encanta, ¿no? O la esperanza a la que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Y ahí podemos volvernos prósperos y hablar de la prosperidad. Pero esto es también objetivo y coherente, ¿no? Si no está hablando de riqueza física, Exactamente. la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. De hecho, estaba leyendo y hay dos traducciones diferentes. Ajá. Uno habla de la herencia como nuestra herencia, lo que nos da a nosotros, y, y en otra habla de que lo que dice herencia en los santos, que está hablando que nosotros somos su herencia. Ujú. Entonces, pues de ambas maneras es Sí. interesante, pero Y pues ya se pensaron un poquito en esa cuestión gramática que hablábamos mm, de no sé cuál es correcto, pero esa cuestión media no es que dice tan que diferente. Dios lo hizo con un propósito para que tú recibas la bendición, pero también para el que hace la acción recibir Ujú. la bendición. Pero también me hace pensar un poquito en el versículo 13 y 14, que dice que Él es el arras de la salvación adquirida, de la herencia de la posesión adquirida, ¿no? Posesión. Ajá, Ujú. en el versículo 14 de este mismo capítulo de Efesios. Que las arras de nuestra herencia De la posesión hasta la redención de la posesión bueno, pero adquirida. está hablando de esa herencia. Ahora, ¿y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? Eso puede ser una buena aplicación, pero me gusta ahí porque Pablo quiere que podamos entender eso. Ujú. A veces no tenemos una buena relación
con Cristo y con el Espíritu Santo y con Dios, porque no entendemos lo que, otra vez lo que decíamos hace rato, porque pensamos, hay algo que, hay algo que me enfada mucho. Tú llegas a la iglesia y dicen, el primer invitado a este edificio es Cristo, o estás en el lugar correcto, o aquí es donde debería estar, y se están refiriendo netamente al edificio. Están usando frases o cosas, pero que no están Esta es la exactamente casa bien. de Dios. Sí. Y yo siempre pienso, nosotros somos morada del Espíritu Santo. Jesús nunca se queda aquí y yo creo que ha creado una cultura en el creyente en el que piensa, bueno, si voy ahí a la casa del mundo, sus reglas, sus bromas, me río de sus chistes, pero cuando salgo de la casa del mundo ya estoy libre, ya no tengo que Mm. cararme esas cosas. Y a veces lo llevamos como, si voy a la casa de Dios, hermano, ese chiste no lo eches aquí, porque estamos en la casa de Dios. Ahorita que salgamos allá al estacionamiento, ahí échame el chiste del Use homosexual o del chores en doble su casa, sentido. pero no los O traiga a usa la chores en tu iglesia. casa, pero no en la iglesia. O si te vas a parar allá, ponte corbata. Yo sé que estoy atacando, pero a Que veces no está es... bien tener ciertas reglas Sí, de no, comportamiento, pero no, no tiene que llevarlo al punto de que eres más espiritual porque haces eso, o si no lo haces, estás pecando, que sí, no quiero volverme no anárquico, necesariamente. no, no Sí. quiero meter en anarquía y que seas rebelde, no. Pero yo lo que me molesta a veces es que los líderes Bueno, me parece que se enfocan más la en lo primera frase plástico. que dijiste, que lo que dicen, bueno, Jesús es el primer invitado, tiene hasta la connotación de que es nuestra casa, es mi casa, y Ajá. estamos invitando a Jesús, y tampoco está bien. Una vez hice esa broma, yo que Apocalipsis 3:20, estoy a la puerta y llamo. Si alguno os abre y deja entrar, entraré y cenaré con vosotros. Si Y ta, alguien ta, ta, ta. oye mi voz, Oye mi voz, yo bueno, entraré yo y entraré y cenaré cenaré con... contigo. Y Y oye mi voz y abre la está puerta. bien, Sí, entendemos. sí. Ese es Apocalipsis 3:20. Pero yo Apocalipsis. digo que hoy en día a veces la iglesia dice, a veces Jesucristo quiere reescribir ese versículo y decir, por favor, no me dejen en la iglesia. Abran la puerta y llévenme con ustedes para convivir con ustedes en su Mm. vida cotidiana. Y yo creo que Pablo quiere que entendamos y que no, desde ese primer siglo, Pablo no queríamos que llegáramos a eso, porque hoy vivimos una vida cristiana en el que en el edificio, que es el edificio santo, es un edificio santo apartado para Dios con un propósito, para ser técnico, pero en ese edificio que es la casa de Dios, ahí me voy a comportar hipócritamente bien, pero cuando salgo Ujú. me comporto como mara. Y eso es lo que exactamente tratamos de luchar. Sí, Sé pues yo digo, coherente, yo me preocupo ser más realista. por cómo, esos son míos, Perdón, por más, ya no es mío. más como me comporto, o como las personas a que estoy enseñando, cómo se comportan todo el tiempo afuera, hasta más que cómo se comportan en la iglesia, porque tenemos esa tendencia de poner la mejor ropa y la mejor actitud y la mejor, pues todo. Cuando entramos a la iglesia y cuando salimos, nos volvemos nosotros mismos y olvidamos que tanto adentro como afuera, Cristo está conmigo. Y tanto adentro como afuera, eh, se trata pues de eso, de Cristo está conmigo y debo vivir de esta manera, no solo allá adentro. Y hasta, yo digo, hasta es más importante afuera, porque afuera estoy dando testimonio a los no creyentes. Adentro estoy rodeado, espero, de creyentes. Entonces, ahí es pues dando ejemplo a los que son más nuevos, pero realmente el testimonio es más afuera. Entonces, es hasta más importante cómo te comportas afuera que como adentro. Y yo creo que ahí Pablo también es muy incisivo, quiere que tú desarrolles una, una madurez espiritual personal, porque a veces nos tratamos de hacer una coraza, ¿no? Lo que tú estás diciendo. Quiero que me vean así, pero adentro soy una porquería. Y lo que Pablo está diciendo aquí, no, hermano, yo quiero que usted tenga un luz en su vida y en su relación con Cristo para que entiendan que, y si no lo entiende, ve y estudia teología sistemática y entiende que Dios está en todas partes. Dios es omnisciente y omnipresente. Ujú. Además que todo lo sabe, Él te va a ver en todos lados. Cuando tú te metas allá a hacer no, ahí está Dios. Sé sincero, ¿no? Ahora aquí habla, es el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, y habla para que sepáis y da tres cosas.
Entonces, las primeras dos están en el versículo 18. Ajá, La esperanza a que Él os ha llamado. ajá, La segunda es las riquezas de la gloria y su herencia en los santos. ujú. Y la tercera, ya es versículo 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Ese versículo es poderosísima. Es increíble. Es un versículo Sí. que me Imagínate hasta gusta. las palabras, todas son grandes, supereminente. Sí, ¿no? Eso es como que, Grandeza todavía más. eso es como, es un versículo en creyendo. Ujú, ¡Pum! 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 ujú, ¡Pum! ¿Qué ujú, queremos decir con impoderosísimo? Porque, mire, bueno, dice la cual la riqueza y la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, o sea, ya está diciendo, los que usó creemos. su poder para con nosotros, pero no solo su poder, sino la supereminente grandeza de su poder, o sea, un poder grandísimo. Voy a usar un ejemplo muy clásico de mi tiempo, pero últimamente, ¿no? Marvel Ujú, y DC. ujú. Los que no saben, Los cómics. estoy hablando de los cómics, estoy hablando de los superhéroes. Siempre hay un superhéroe, bueno, especialmente en DC, tiene a Flash, que corre muy rápido, ¿no? Tiene a otro que es muy poderoso, Aquaman, que en el agua, que nada mejor, ta, ta, ta. Pero además de todo eso, tiene a Superman, Ujú, que tiene todos los poderes, ujú, aunque tiene una debilidad, ujú, ¿no? Es interesante porque cuando si eres seguidor de Marvel, de DC, perdón, Superman, su nombre es Kal-El. ujú. Y esa palabra El Es el fue un superhéroe hebreo escrito por ese fue judíos, sí. inventado por judíos. Y esa palabra El es la misma letra Es, para Elohim. El. bueno, Elohim es él en plural, Ajá. es Dios El en en singular. hebreo. Him es el Sí, plural. Elohim es el plural. Ajá. Pero ¿por qué hago ahora? No quiero. Ay, el mundo está diciendo herejía, que está diciendo que Superman no. Lo que estoy hablando es que es increíble como en esa idea tienen un superhéroe que tiene todo el poder de todo, que es más poderoso, y ahí lo humanizan porque tiene una debilidad, ¿no? Su fuerza es el sol y qué sé Bueno, yo. ahí lo humanizan mucho más que solo la kriptonita, Sí, porque está bien. tiene un Ajá. montón de debilidades en cuanto a Sí, entendimiento, no está en ahí. todos Hablando de una lugares. cosa moral. Lo quieren poner como Dios, pero lo limitan. Sí, pero lo que estoy hablando es Ujú, que hablando de lo que es el poder, lo poderoso. Cuando tú piensas en un superhéroe súper poderoso, en mi mente yo siempre digo, ah, Superman. ujú. Y qué Superman no puede hacer. Y tú ves las películas y ves, y ves los cómics y teorizas en tu cabeza las cosas que puede hacer. Y a veces hay discusiones entre ¿cómo se llama? ¿Quién puede ganar? No, dando que puede ganar, sino teorías de que no, si puedo alzar eso, no, aquí no puedo morir, no por esto. Y hay todo un mundo, pues. No Ujú, soy un friki de eso, pero todo un mundo. Para que tengas una idea, el superpoder, y eso es lo que está diciendo este ujú. versículo 19, el cual, perdón, dice la riqueza, y el cual la supereminente grandeza de su poder, de ese poder de Dios tan poderoso, para Para con con nosotros, nosotros. Y los después, que creemos, ahí ese requisito es especifica, importante, es muy para con importante, nosotros. No está hablando de la humanidad en general, sino los que está creemos. hablando de Está los hablando de que los que creemos creemos. en Jesucristo. Y después eso me encanta porque Mm, nos incluye a nosotros. ujú, Y no es porque somos especiales, es no, porque creímos en Cristo. Para nosotros los que creemos. Creemos que en Cristo Jesús. Versículo 3 al 14. Lo que creemos en ese plan que Dios el Padre hizo, lo que creemos en ese plan que Cristo lo llevó a cabo y lo que creemos en esa garantía del Espíritu Santo que es sellado en nuestra vida. Porque somos creyentes en Cristo Jesús. Y por eso Pablo hace todo este discurso importantísimo, porque Pablo quiere que entendamos que no seamos creyentes plásticos o creyentes, ¿cómo se llama? Fanáticos, sino que seamos objetivos, inteligentes, que realmente seamos equilibrados.
y podemos aplicar y podemos pensar y volvernos dramáticos en las circunstancias que estamos, con enfermedades, con persecución o teniendo mucho dinero. Todos tenemos circunstancias. Los que tienen mucho dinero dicen, no necesito de Cristo porque yo estoy bien, pero es una esperanza vana. Mm, Los que son muy pobres, por culpa de Cristo que soy pobre y entonces me rechazó. No, no, todos, si creemos, tenemos, esta es una bendición increíble. Y después dice, bueno, y ahí vemos, dice, según, ¿no? Pensando en esa oración dirigida, y ahí en el versículo Pablo dice, y la cual operó, perdón, versículo 19, al final, segunda parte dice, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. Y ahí da una descripción, ya versículo 20, la cual versículo, operó operó en en Cristo. Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Hasta esta parte vamos a parar y explico esto no de manera rápida, sino que esto es muy importante que yo quiero que entiendan, Ok, porque poner el calentador. está diciendo la cual operó en Cristo, ¿no? Resucitándole de los muertos. Yo quiero que piense ahí en la magnitud y en la grandeza del poder que Dios usó para resucitar a Cristo Jesús. Y ese mismo poder y esa misma fuerza que Dios usó para resucitar a Cristo Jesús, lo hizo efectivo en nosotros. ¿Por qué tuvo que hacer efectivo eso en nosotros? Y aquí quiero que contextualicemos algo y que entendamos algo y que no tomemos a la ligera la vida cristiana y la cotidianidad de la vida. A veces como creyentes objetivos o muy razonables queremos poner de lado la cuestión espiritual, ¿no? Yo sé que hay gente que se van al otro lado, que ven demonios en todas partes y quieren excusarse. Algunos son muy técnicos y dicen, usan ese argumento psicológico que dice no es tu culpa sino es el ambiente. Y a veces los espirituales, la gente que es exageradamente demonios, no, no es mi culpa, sino el ambiente, porque son los demonios que me tentan. Y nos olvidamos que nuestra propia concupiscencia a veces nos tenta. Pero aquí me encanta este versículo, porque este versículo me explica, el mismo poder que Dios usó para resucitar a Cristo Jesús es el mismo que opera en ti. ¿No? Es el mismo que te da la garantía. Ahora, ¿por qué necesitamos ese poder tan increíble? Porque estamos implicados en una guerra espiritual. Y la guerra que Cristo venció, por eso me gusta como Corintios 15, 1 Corintios 15, cuando esa parte cuando dice, ¿dónde está muerto tu aguijón? Mm, ¿Dónde está el donde, oh sepulcro? sepulcro, tu Tu victoria. victoria. Cristo ha resucitado. Dice Pablo al principio de ese capítulo, si Cristo no ha resucitado, vana es Vana nuestra es nuestra esperanza. esperanza. Pero, y ahí da todo un montón de argumentos jurídicos. 500 lo vieron, 500 testigos. Yo mismo soy testigo. Pero me encanta eso porque Pablo hace esa pregunta. ¿Dónde está o muerte tu hijo? ¿Dónde está o sepulcro tu victoria? Mm, Y cuando piensas en este poder que Dios tuvo que operar en Cristo Jesús, que Dios tuvo que hacer efectivo. El otro día escuchaba una charla y le preguntaba a alguien, Cristo sabía que iba a resucitar cuando se entregó en la cruz. Y él decía, sí, obvio. Ah, entonces no es un sacrificio, porque tú sabes que si vas a resucitar, eso no es un sacrificio. Y yo, oh, claro, error. Claro que es un sacrificio. Es decir que no es un sacrificio es no entender el concepto de la muerte. Y por eso siempre hago hincapié que la muerte, cuando la Biblia habla de la muerte, habla muerte en los tres sentidos. En la muerte espiritual, separado de Dios por mi pecado. En la muerte física, mi alma se separa de mi cuerpo. Y en la muerte eterna, en el infierno, eternamente sufriendo, sin comunión con Dios por la eternidad. Rebundo y hago énfasis en eso. el sacrificio no fue morir, sino, o sea, en la parte de su cuerpo, sino morir espiritualmente. Bueno, O sea, su separación puede traer un de pro- Dios Padre. y puede traer un problema o una Sí, falacia de bueno, decir que es que entonces Dios no era tan poderoso como para salvar a Cristo. Obviamente sí, porque lo resucitó y explica que esa superinminente grandeza de su poder que operó en Cristo Jesús para resucitarlo.
porque había una probabilidad de que Bueno, Dios sabe todas las cosas, entonces, sí, mm, no, sí, no, no quiero pero pecar en eso, pero yo sí quiero sí, que la gente entienda que la sí. probabilidad existía cuando Cristo oró. O sea, Cristo se entregó a morir por nosotros dispuesto, Está bien, yo sé que lo que, dispuesto a sí, no ser yo sé que lo que yo resucitado, estoy diciendo pero choca en tu cabeza y yo sé que eso choca al público y no y eso quiero hacer, que choque en su cabeza, sí. porque lo que yo quiero que la gente entienda, que a veces leemos pasajes bíblicos y no le damos la importancia. Ujú. Cuando leemos que Cristo oró y dijo, Señor, y es posible que no pase esta copa, pero que se haga su voluntad y no la mía. Y cuando la Biblia hace una descripción Ujú. de que Cristo sudó sangre, Eso hay una es, explicación médica para eso. sí, La Biblia lo que sí está es diciendo es que posible, Jesús solo que no estaba es muy no, común. estaba, no sé si la palabra correcta es desesperación, en una angustia que Ujú. los Angustia. vasos, no sé qué cosa, se rompe y el sudor y uno suda Una sangre. angustia extrema que hace que se rompan los vasos Ajá, muy bien, está chiquititos, bien, está bien. pequeñitos. Pero quiero que la gente entienda eso. Ujú. Y cuando la Biblia dice que el que no conoció pecado, el santo Jesús, por nosotros se hizo pecado, no está diciendo que Cristo pecó, sino está diciendo, Él cargó el pecado del mundo en Él. Cuando Jesús dice, Padre, Eloí, Eloí, lama sabactani. Mm. Padre, ¿por qué me has Porque me has abandonado? Eso es una cuestión desamparado. importantísima, porque Sí. lo que está hablando es que la Trinidad, la todopoderosa Trinidad, Dios Fue el Padre, rota. Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, por el pecado mío y tuyo que cargó Cristo, Ujú. hubo una separación. Me encanta la escena de la pasión de Cristo, cuando el cielo se ennegrece y una gota de agua cae, porque yo digo, ¿qué estaría pensando Dios el Padre? Ver a su Hijo, el Santo, cargar todo mi pecado, todo el pecado del mundo para poder ofrecerse ahí. Ahora, por eso digo, hay que tener cuidado gratuitamente. Cristo pagó por nuestro pecado. Mm. Y este versículo me encanta porque este versículo dice la supereminente grandeza de su poder, la cual, versículo 20, operó en Cristo Jesús, resucitándole de los muertos y sentando a su diestra en los lugares celestiales. Cuando tú contextualizas eso y dice de su poder para con nosotros los que creemos, eso es una bendición increíble, porque realmente está diciendo, Ese tremendo poder que usó para resucitar a Cristo de los muertos y sentarle a su diestra en el cielo, lo usa para con nosotros, y, y- para revivirnos ajá, espiritualmente. y eso me hace pensar en dos cosas. Uno, todo el poder que Dios coloca en nosotros. Ujú. No, no está diciendo Dios lo que me sobra te doy, sino lo que yo decía hace unos videos atrás, yo mismo estoy Nos da compartiendo prioridad. contigo. Sí. Y la otra cosa que es importantísima, que tiene que ver con el contexto de Efesios 6, es no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades y principados. Ujú. Acá La tenemos. confrontación real que tenemos en nuestra vida, Sí. ¿no? Porque imagínense, si Dios tuvo que usar todo eso para que se escribiera la frase, ¿dónde está un muerto tu aguijón o sepulcro tu victoria? Porque te he vencido. Y que eso es efectivo en nosotros por creer en Cristo. Es increíble. Si no puedes entender esa construcción de Pablo haciendo en su oración y entender la bendición que tiene y que el plan que Dios hizo para ti no es solamente bueno, ya voy al cielo y ya, sino que poder gozar de una manera práctica, equilibrada y real el ser hijo de Dios, ¿no? Y no sé, a lo mejor si eres un hijo de un papá que tiene mucho dinero, a veces entiendes, ¿no? Porque tú dices, bueno, pues mi dinero, pero si eres realista, al final el dinero no es tuyo, es de tu papá hasta que te lo herede, ¿no? Pero en este caso, no, Dios te ha dado eso. Y no estoy diciendo que vayas por ahí echando rayos y sacando espíritus y golpeando y haciendo caer a las personas. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que entendáis cuál es la esperanza. Esta es la esperanza.
es inquebrantable. Mm. Cristo Jesús, su obra hecha en Por la eso cruz. también dice en otra parte que tenemos una esperanza viva, Eh, eh, porque es eh, una esperanza que es real, no es Primera de Pedro vacía. 1:3, eso es lo que estaba Ujú. hablando. Sí. Es una herencia inmarcesible, inquebrantable, Ujú. ¿no? Incorruptible. Esta es la esperanza. Por eso es que me encanta ser creyente. Por eso que cuando las circunstancias me demandan ser correcto bíblicamente, aunque me cueste, a veces tengo que hacerlo. A veces pierdo las tapas. A Mm. veces uno mete la pata. Sí. Y No. me encanta porque Dios te dice, bueno, arregla, sé sincero, pide perdón, pide disculpas, sigue trabajando en el proceso en tu vida. Es un proceso, cada creyente lleva un proceso en su vida. Algunos han tenido más privilegio de entender más la Biblia, otros tienen más madurez, pero estamos en ese proceso. No cargues a los nuevos creyentes con un proceso que ya tú has superado y que a veces no entiendes el año que te ha pasado y tú quieres que las personas sean instantáneas, ¿no? Tú quieres ser un creyente de microondas, meterte 2 minutos y ya salir maduro. No, hay un proceso. Algunos lo hacen de una manera radical y rápido y otros lo hacemos de manera un poco más lenta. Pero entiende esto. Pablo está hablando por vos, está hablando por nosotros. Y Pablo nos está diciendo en mi oración, que es muy importante orar unos por otros, entiendan lo que estoy diciendo. Hay un poder que opera en vosotros para que esa esperanza sea real. Y dice, que sentó a Cristo en los lugares celestiales. Y eso me encanta porque me habla de mi posición en Cristo, que estoy ahí con Cristo, más que en lugares que estoy en un lugar seguro. No sé qué está pasando en tu vida hoy en día. No sé si estás pasando por problemas económicos, familiares, profesionales. No sé si tienes mucho y a lo mejor piensas que no te falta nada. No sé si a lo mejor la única bendición que tienes es que gracias a Dios puedes respirar. Imagínense hace unos años, cuando estaba lo del COVID en pleno. La enfermedad atacó algo que es gratuito, no podíamos respirar Mm. y moríamos. A veces pasamos algunas bendiciones por alto también. Jesús nos salvó con un propósito de vida, una vida cotidiana, y esa esperanza es viva. Y Jesús no escatimó, Él usó todo ese supereminente poder en Cristo y también lo ha hecho en nosotros. Hasta ahí vamos a dejar. Después vienen algunos versículos que, que, Todavía que me encantan en hay este para otra pasaje, hora aquí, yo creo. ¿no? Hay un fin, eso lo vamos a hablar la próxima semana, pero me gustaría dejarle, nos están viendo un reto, un ejercicio que hagan. Dice, de acuerdo a lo que hemos escuchado en Efesios 1, bueno, eso lo teníamos cuando lo terminemos, a lo mejor la otra semana, pero ya podemos comenzar este edificio, este ejercicio, no edificio, este ejercicio. Vamos a hacer una lista de las 10 aplicaciones para nuestra vida personal y para nuestro andar personal en la familia y la iglesia. Y me gustaría que si has escuchado, has tenido esta aventura con nosotros, De todo escuchándonos el capítulo, de todo ¿no? este Ujú. capítulo, ve, date tiempo, ahora, no te quedes solo con lo que decimos nosotros, puede sonar muy dramático, muy chévere, puede animarte, pero haz tu lista y ve, mira, Señor, háblame con este pasaje que tengo. Explica una aplicación a mi vida. Bueno, una aplicación a mi vida es eh, una muy general. Eh, No un ejemplo, explica qué quiere decir. una aplicación a mi vida. Ajá, Bueno, ¿qué necesidad tengo hoy en día? ajá. ¿Y cómo puedo? Por lo ¿Y, menos, y qué hay en este pasaje ajá, que me que contesta que eso, conteste esa aplicación, esa pregunta? sin doblar el pasaje para que sea Ajá, conveniente, sin sino de sacarlo verdad del contexto. escuchar a Cristo, qué quiere de mí? Por lo menos en este pasaje puedo decir, chévere, que Dios antes de la fundación del mundo, aunque hizo una creación sin pecado, sabía en su conocimiento que íbamos a fallar y Él creó un plan en el cual me dio un propósito de vida. Puede ser también que, por lo menos cuando leo esa parte que dice que somos adoptados hijos suyos, que me hace sentir o que me hace pensar o cómo eso cambia algo en mi vida. ¿Cambia algo? ¿O solamente es una frase? Si yo soy huérfano y yo leo eso, eso puede significar mucho.
Si Bueno, no, también, o una porque aplicación. quizás, Y eso que dijiste me encanta porque me hace pensar a veces, eres mi hijo porque te parí, pero cuando hablas de adopción, ujú, eres mi hijo porque yo fui, te vi y decidí tomarte como hijo. ujú, Que eso es más difícil, ujú, ¿no? Das a luz un niño y bueno, señora, así me vino, ¿no? Pero en este caso, tú fuiste y viste al niño y decidiste, yo lo voy a amar. Y eso es muy importante porque a veces no nos sentimos amados y tú piensas que el Dios Todopoderoso, digo, por favor, mundo, yo te escogí, yo fui y te rescaté. Eso puede ser una buena explicación. bueno, entonces esa es la idea. Esa es la idea de hacer una lista de tu Hacer una familia, lista de ¿no? aplicaciones que, que puedas ver en el primer capítulo. Bueno, gracias por este tiempo. Espero que hayan disfrutado con nosotros este pasaje. Yo siempre que leo este pasaje veo lo increíble que es Dios para mi vida y eso me da seguridad, pues tenemos una esperanza de seguir echándole pichón, dándole para adelante. Que el Señor les bendiga. Gracias, Esther, por apoyar y por escuchar y que Dios le bendiga ya donde nos esté viendo.